Bueno, ahora vamos a conocer un poco lo que son los otros tipos de soldadoras eléctricas, como son la MIG-MAG y la TIG. Si bien en este curso no vamos a aprender a usar este tipo de soldadoras, es muy importante que al menos sepamos de qué se tratan, ¿no? Para saber diferenciarlas, y en caso de que salgamos a comprar una soldadora, sepamos de qué nos está hablando el vendedor y qué nos quieren vender. Hay muchos equipos de soldadura que son mixtos, por ejemplo son MMA, y también le podemos agregar una torcha TIG y soldamos con los dos tipos de soldadoras. O también están las otras que son MMA y también tiene para soldar con MIG-MAG, que son equipos un poco más caros, pero que si el día de mañana quieren aprender a usar uno de estos sistemas, ya tienen la máquina. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, entonces empezamos con lo que es MIG-MAG, ¿no? Que también tiene sus significados. MIG significa Metal Inert Gas, que sería algo como soldadura de metal con gas inerte, o también electrodo con gas inerte. Y MAG significa Metal Active Gas, que sería soldadura con gas activo. Y también la podemos encontrar como proceso SHIMAW, Gas Metal Arc Welding, que sería soldadura por arco con electrodo y gas. Entonces, en lo que respecta al circuito eléctrico, es básicamente lo mismo en los tres sistemas de soldadura. Siempre vamos a tener una pinza de masa que va conectada a la pieza de trabajo, pero en este caso tenemos una torcha. No tenemos un electrodo revestido, sino que lo que hace de electrodo es un rollo de alambre especial que normalmente en los equipos más chicos o domésticos va instalado adentro de la máquina. Entonces, desde adentro de la máquina va a venir ese alambre por adentro de la manguera de la torcha y va a salir por la punta de la torcha para hacer contacto con la pieza de trabajo, y va a servir como electrodo y como aporte a la soldadura. Y recordemos que para proteger el arco eléctrico necesitamos un gas protector. Ese gas se lo vamos a tener que suministrar externamente mediante un tubo de gas, que es este que está acá, ¿no? Dependiendo del tipo de gas que usemos, vamos a poder decir que es una soldadura MIG o es una soldadura MAG. Si usamos gases inertes, como por ejemplo el argón puro o argón más helio, se dice que estamos soldando en MIG. En este caso, al ser gases inertes, no tienen injerencia en la soldadura, es decir que solamente se encargan de protegen la soldadura y listo. En cambio, si usamos gases activos, como por ejemplo el dióxido de carbono, que es el CO2, o la mezcla entre argón y dióxido de carbono, y CO2 sería eso, que se le llama ATAL, ahí se dice que estamos soldando en MAG. ¿Por qué? Porque el CO2 tiene injerencia en la soldadura, ayudando en la penetración. Mientras más CO2 tiene, más penetración va a tener la soldadura. Bueno, ahora veamos rápidamente cómo es el proceso de la soldadura MIG-MAG. El proceso SHIMAW se define como una soldadura al arco, donde la fusión se produce por calentamiento con un arco eléctrico entre un electrodo de metal de aporte continuo, que ya habíamos hablado anteriormente, que es el alambre, ¿no? A eso se le dice electrodo de aporte continuo, porque no se termina fácilmente, es un rollo bastante grande. Entonces, el electrodo de aporte continuo y la pieza a soldar, donde la protección del arco se obtiene de un gas suministrado en forma externa, el cual protege el metal líquido de la contaminación atmosférica y ayuda a estabilizar el arco. Entonces, es prácticamente lo mismo que estamos viendo con el otro tipo de proceso, el proceso SMAW, solamente que acá tenemos un electrodo de aporte continuo, que es el alambre,
Y hasta que no se nos termine el alambre podemos seguir soldando. Eso es lo bueno que tiene. Y como no tiene un revestimiento, acá lo que tiene es un gas. Ese gas no se va a solidificar en escoria, sino que va a proteger el momento en que estamos soldando nada más, pero después el cordón de soldadura no va a tener escoria. Por eso este es un tipo de soldadura que es bastante más limpio, no tiene tantas proyecciones. Tiene proyecciones, pero son muy finitas, que se las retira fácilmente con un cepillo de alambre o con una espátula. Y es un proceso de soldadura bastante más rápido que lo que es por eso se usa mucho en lo que es la industria, la producción. Entonces lo que nos muestra acá en la imagen es que tenemos una manguera, esta es la torcha, ¿no? Y por dentro de la torcha va a venir el gas, un conducto donde se va a transportar el gas, otro conducto donde va a pasar el alambre, y después el cable de corriente eléctrica para darle la electricidad al alambre para generar el arco eléctrico. Esto se llama, la punta de la torcha se llama busa o tobera. Bueno, acá tenemos el arco eléctrico, el gas de protección, el metal base, y este sería el cordón de soldadura que ya está solidificado. Y como ven acá el avance, en el otro lo teníamos de este lado el cordón de soldadura. Estábamos soldando de arrastre. En este caso estamos soldando de empuje. Acá vamos soldando para adelante, para este lado. Entonces, nosotros en este caso vamos a ver el camino que tenemos por delante, por donde vamos a soldar, pero no podemos ver lo que ya soldamos, como es en el caso de la soldadura MMA. ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones del sistema MIG-MAG? Entonces tenemos ventajas. A ver, ¿qué nos ofrece MIG-MAG, este sistema? Como ya les venía diciendo, no produce escoria. El gas que tiene no se va a solidificar en escoria. Tiene un bajo nivel de salpicaduras. Una alta productividad. Muy bien. Cordones de soldaduras sin interrupciones. Es decir, que no tenemos que detenernos a cada momento a cambiar el electrodo. Podemos hacer un cordón de soldadura de 1 metro que no tenemos que parar. Y podemos soldar fácilmente espesores más delgados que con la soldadora MMA. Y este es un sistema que podemos soldar en todas las posiciones fácilmente. Si bien se recomienda soldar siempre de empuje, podemos soldar también de arrastre y para los costados, para cualquier lado. Y además se requiere menos destreza, ya que estamos soldando siempre con una torcha, una pistola, que es como una pistola, y que es mucho más fácil de manejar. Pero también tenemos algunas limitaciones. Tenemos menos portabilidad, porque si la queremos llevar a la casa del vecino a soldar algo, vamos a tener que transportar la máquina, que es bastante pesada, el cilindro de gas, manguera, el rollo de alambre, que los rollos de alambre también son bastante pesados. Otra de las limitaciones es que no es adecuada para trabajos al aire libre, porque el viento afecta al gas. Si hay un poco de viento cuando estamos soldando al aire libre, va a soplar el gas que está protegiendo el arco eléctrico, y se va a contaminar la soldadura y va a empezar a generar poros y defectos en esa soldadura, en el cordón. Y es una máquina que al principio sale más cara. Esto sí, si nosotros queremos empezar con MIG-MAG, es una máquina que sale cara. Tenemos que comprar la máquina, tenemos que comprar el alambre, que son bastante caros, y el tubo de gas. Pero una vez que tengamos eso, a la larga es un sistema muy económico, mucho más económico que es lo que es con la soldadura MMA. Pero esto es a la larga. Por eso se usa para producción, para talleres, que a la larga le da más productividad, se puede soldar más rápido, se puede soldar más cosas en menos tiempo. Y una vez que tenemos la máquina, después solamente tenemos que comprar el alambre y el gas, que sacando cuentas siempre es más conveniente que otro tipo de soldaduras.
pero se requiere mayor conocimiento en el manejo del equipo. Para soldar es fácil, una vez que estamos con la torcha es fácil, pero para configurar, para regular toda la máquina, tenemos que regular el gas, tenemos que regular la velocidad del alambre, el voltaje. En esta máquina podemos regular el voltaje y otros tipos de regulaciones que tiene dependiendo de la máquina que tengamos. Hay algunas máquinas que son más avanzadas que podemos regularle más cosas y otras que podemos regularle menos cosas. Y también tiene limitación en lugares de difícil acceso. Por ejemplo, si tenemos que soldar en un rincón o en algún lugar medio difícil, la torcha quizás no nos entre en ese lugar. Entonces lo más recomendable quizás va a ser soldar con un electrodo, con el proceso SMAU, que es con un palito. Como el electrodo es un palito fino, va a entrar mucho más fácil. Bueno, y acá tenemos los cordones de MIG-MAG. ¿Cómo son los cordones MIG-MAG? Fíjense que son bastante limpios, mucho más limpios que lo que es la soldadura MMA. No tiene tantas proyecciones, y si las tiene las podemos limpiar, se salen fácilmente. Estos son cordones que no tienen, son más que nada, casi siempre son lisos, no tienen forma, no tienen forma específica, son siempre lisos. Los demás cordones ya tienen como son más trabajados, tienen más formitas. Que ahora vamos a ver los cordones de TIG también, que son bastante lindos.